Vamos bien ya. Señora abogada, señores abogados, vamos a seguir entonces con los alegatos que quedaron pendientes la semana pasada. Tiene la palabra entonces el señor abogado que representa, reiterese, el Ministerio. Con la venia de su señoría excelentísima, señor presidente. Su señoría excelentísima, nosotros como querellante, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, venimos a solicitar hasta esta excelentísima Corte que se apruebe la extradición solicitada por el ministro instructor señor Carroza, la detención provisoria también solicitada por el mismo, que consta en los oficios 1168 y 1169 del 12 de junio del año 2017, en contra del ciudadano Raúl Escobar Poblete, quien se encuentra procesado en autos como autor directo del delito de atentado terrorista con resultado de muerte del senador Jaime Guzmán Errázuriz, hecho ocurrido, como consta ya en la relación, el día 1 de abril del año 91. Excelentísimo Tribunal, existen dos elementos sobre los cuales uno debiese descansar, y voy a ser muy breve, para los efectos de escrutar la procedencia o no de esta extradición activa, como ya lo señaló el colega que me precedió en la palabra el día viernes. La primera es haberse dictado este auto de procesamiento conforme lo dispone el artículo 636, lo cual consta en auto a fojas 3167 de fecha 11 de junio del año 2002, por el cual se concurren los presupuestos, digamos, del artículo 274 del Código de Procedimiento Penal. El segundo, excelentísimo Tribunal, es que exista constancia de que el requerido esté en un lugar determinado. A efecto, su señoría, el día 8 de junio del año 2017, vía mensaje electrónico número 1069, Interpol informa mediante un mensaje que leo muy brevemente: señalar, sírvase el presente medio para informarles que, derivado de investigaciones realizadas en nuestro país, se presume que el fugitivo de nombre Raúl Julio Escobar Poblete, Red Notice A-361/1-2013 de Santiago de Chile, probablemente se encuentra en la localidad de México. Agrega el informe, para no agotar a vuestra señoría, respecto a las circunstancias en las que se encontraba esta persona, y finalmente requiere, nos señala dónde se encuentra detenido. Fue ingresado por el delito de secuestro al Centro de Readaptación Social del Valle de Santiago, en el estado de Guanajuato, México. Y nos piden, en ese minuto se le pide al Estado chileno la comprobación de las huellas digitales para establecer si acaso estábamos en presencia de Raúl Escobar Poblete. La segunda cuestión, y entonces este querellante entiende que los elementos ya señalados del artículo 636, explicados de modo bien sucinto, se encuentran satisfechos. Con los Estados Unidos mexicanos, además, nos une un tratado de extradición y asistencia jurídica vigente desde el 30 de noviembre del año 1993. Y este tratado exige la concurrencia en sus artículos 2 a 9 de varios elementos. El primero, que la pena probable supere 1 año de privación, lo cual se encuentra satisfecha conforme a las reglas por las cuales ha sido procesado Escobar Poblete, que son penas de presidio mayor en su grado máximo. Segundo, que no sea ciudadano requerido, que el ciudadano sea requerido, digamos, no sea ciudadano mexicano, lo cual se encuentra también, consta de los informes que se han solicitado y en el informe de la fiscal judicial, de que Raúl Escobar Poblete tiene el RUT 9.896.635/8 y en consecuencia tiene el apodo Emilio, y es la persona a la cual se ha requerido y es un ciudadano chileno. La tercera, que se encuentra también satisfecha, que no exista en nuestra legislación la pena de muerte conforme lo establece la ley 19.734, vigente al 5 de junio del año 2001, se encuentra derogada. Que el delito que motiva la extradición no sea político, también hay un argumento de carácter normativo, excelentísimo Tribunal, que está en el artículo 9 de la Constitución, por el cual no haré mención más que esa. Finalmente, existe que el motivo de la extradición no sea que el delito no sea de carácter militar, y el encartado ha sido perseguido por delito terrorista, conforme consta en los requerimientos que se han hecho de excelentísima Corte.
que la responsabilidad penal no se encuentre prescrita, solo valga decir, y para no redundar en lo ya sostenido por la informe de la señora fiscal judicial, que no se encuentra en opinión de esta querellante lo dispuesto en el artículo 102 o en la hipótesis del artículo 102 del Código Penal. Y en consecuencia entendemos que se encuentra interrumpida y suspendida las peticiones en favor del encantado. Me voy a tener muy pocos minutos, su señoría excelentísima, en una cuestión a la cual hizo mención el colega del Consejo de Defensa del Estado y que este querellante entiende que es necesario al menos expresar ante esta excelentísima Corte. Existe un requisito adicional en el tratado de extradición, en el tratado que nos une con los Estados Unidos mexicanos, que es el artículo 10, que básicamente señala que hay una suerte de garantía, una garantía explícita o suficiente que la pena probable de ser juzgado la persona en el país no es la pena, digamos, de pena de presidio mayor o una pena superior a la que establece el artículo 320 del Código Penal mexicano, que es la pena de 50 o 60 años. Sobre este punto, simplemente, excelentísimo tribunal, y sin perjuicio, por supuesto, de las facultades, esta querellante entiende que se encuentra satisfecha la garantía establecida por el artículo 10 o exigida en el artículo 10 del Código del Tratado de Extradición, por cuanto en la propia estructura de las formas de interpretación del marco punitivo al cual hizo referencia el colega que me precedió, y no voy a reiterar sobre ese punto, permiten dar garantías suficientes a los Estados Unidos mexicanos, que es el Estado democrático de derecho y las reglas de interpretación del dubio pro reo, por una parte, como la regla de interpretación, y el principio non bis in idem, por otro lado, permiten la adecuada armonía entre las dos reglas concurrentes, que es el artículo 5A de la Ley de Seguridad del Estado y el artículo 3º, inciso primero de la Ley 18.314, que podrían haber o ver afectada esta regla, que, insisto, nosotros entendemos que se encuentra satisfecha. Dicho lo anterior, excelentísimo tribunal, solicitamos, reiterado, que se apruebe la extradición solicitada por el ministro instructor señor Carroza, se apruebe la detención provisoria requerida también por el ministro señor Carroza y que consta en los oficios ya se referido, y se deje constancia, declaración de que se encuentra satisfecha la garantía establecida en el artículo 10. Muy amable, su señoría. Gracias, señor abogado. ¿Puede alegar, señora abogada? Gracias, señor presidente. Gracias, señores ministros. Con la venida de la sala, por la parte querellante, representación de Unión Demócrata Independiente, abogada Sofía Hamilton, solicitando desde ya la extradición de Julio Escobar Poblete, que como sabemos se encuentra en México, en la ciudad de Guanajuato, sometido a proceso como autor del delito de atentado terrorista contra el senador Jaime Guzmán Errázuriz. Su excelentísima Corte, además de cumplirse con los requisitos ya señalados para solicitar la extradición, y así como también lo señaló el propio informe de la fiscal judicial, doña Lía Cabello, en que claramente procede la extradición del frentista, se encuentra también justificada la existencia del delito del homicidio terrorista contemplado en la Ley 18.314 y 12.927 sobre seguridad del Estado. A partir del año 1983 en adelante se organizó una asociación terrorista en Chile que persiguió desestabilizar la seguridad pública y alterar el orden constitucional a través de una serie de actos terroristas. Y una de esas, su excelentísima Corte, fue el atentado que costó la vida al senador Jaime Guzmán. Pues bien, esta organización terrorista, denominada Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en que cada uno de sus miembros tenía una función determinada, dentro de los miembros encontramos a Julio Escobar Poblete. Y en este sentido, su excelentísima Corte, existen antecedentes más que suficientes en el proceso que permiten fundar presunciones para estimar que Julio Escobar Poblete, alias el comandante Emilio, tuvo participación en calidad de autor en el homicidio del senador Jaime Guzmán. Y en este caso, su excelentísima Corte, los antecedentes que existen en el proceso en más de 22 tomos son más que suficientes. Y el sustento de la imputación que se realiza al comandante Emilio en el autoprocesamiento descansa en declaraciones, informes policiales y prueba documental. Se han señalado algunos, esta parte considera necesario señalar otros bastante importantes, su excelentísima Corte. Brevemente, comienzo con la declaración de Ricardo Palma Salamanca, que señaló en su declaración que Julio Escobar Poblete era su jefe, que le señaló el día, la forma y la hora en que se iba a cometer el asesinato al senador Jaime Guzmán, en relación al momento en que
le disparan al senador Guzmán. Recuerda haber disparado 6 a 7 tiros, al igual que Julio Escobar Poblete, quien se encontraba al lado derecho del automóvil donde iba el senador Guzmán. Y este antecedente, Su Excelentísima Corte, es importante en relación a un informe policial que erró la foja 143, y donde se señaló que el vehículo en que viajaba el senador Guzmán tenía 7 impactos de bala al lado derecho, coincidiendo claramente con la declaración de Ricardo Palma Salamanca. Ese es un primer antecedente. Luego hay una serie de declaraciones, y una de ellas, que esta parte encuentra importante, la declaración de José Miguel Cajale Antúnez, propietario del taxi Opala, utilizado en el homicidio del senador Guzmán. Se le exhibieron a él una serie de sets fotográficos reconociendo a Julio Escobar Poblete como uno de los individuos que condujo el vehículo luego que le fue robado para posteriormente cometer el homicidio del senador. Dentro de los antecedentes también está la declaración de Patricio Morales Toro. ¿Quién era? Era el ex cónyuge de Marcela Mardones Roja, ex conviviente también de Julio Escobar Poblete. Señaló haber conocido a Julio Escobar Poblete y que luego de los hechos ocurridos, su ex cónyuge, Marcela Mardones, habría huido con el comandante Emilio. Luego, Su Excelentísima Corte, una entrevista que se realiza al hermano de Julio Escobar Poblete, Manuel Escobar Poblete, reconociendo también a su hermano como un terrorista. Es una entrevista que se realizó en el diario La Segunda, con fecha 2 de febrero del año 2013. Y luego una serie de informes policiales que van desde el año 2011, 2012, 2013, en que se consolida toda la información relevante ya analizada dentro de los primeros 10 tomos del proceso, y concluyendo que era el mismo brazo operativo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez el que estaba detrás tanto del secuestro de Cristiano Eduard como del asesinato del senador Guzmán, y que dentro de este grupo de miembros que formaban parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez estaba Julio Escobar Poblete, alias Comandante Emilio, quien era el autor material del homicidio del senador Guzmán. El mismo informe policial de fecha 3 de marzo del año 2012 también concluye con la misma información. Y un último antecedente importante, Su Excelentísima Corte, en relación a la participación del comandante Emilio, es la propia declaración de Marcela Mardones Rojas, quien también participó en el homicidio del senador Guzmán. Ella se encuentra procesada. Es relevante este antecedente, Su Excelentísima Corte, porque recordemos que Marcela Mardones fue ex conviviente, ex pareja durante muchos años de Escobar Poblete. Además tuvieron 2 hijos, y señaló en su declaración que Escobar Poblete tenía vínculos con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y con el Partido Comunista. Señaló que dentro de las actividades del Frente se asesinaba, se ejecutaba o eliminaba gente. Señaló que, dada la condición de conviviente que tenía con Julio Escobar Poblete, era él quien le transmitía toda la información de todas las actividades que se realizaban, y que recibió indicaciones y órdenes aquel día 1 de abril del año 1991, en que ella, órdenes por Julio Escobar Poblete, en que ella debía ir a la Universidad Católica y a determinada hora esperar en un paradero vestida con una vestimenta, y verificar si existía un taxi que utilizarían para finalmente darse a la fuga. Finalmente, ¿qué señaló Marcela Mardones Rojas? Que ella vio cuando le dispararon al senador Jaime Guzmán. Pues bien, conforme al mérito y al antecedente ya señalado, claramente aparecen presunciones más que suficientes para estimar que el procesado Julio Escobar Poblete, alias Comandante Emilio, le correspondió participación como autor material en el homicidio del senador Jaime Guzmán, y por tanto, Su Excelentísima Corte, cumpliéndose además con todos los requisitos para solicitar su extradición, como ya lo han señalado los distinguidos colegas que me han precedido la palabra, y también, asimismo, el informe de la fiscal judicial, es que esta parte solicita se acoja la extradición del frentista ya individualizado, Julio Escobar Poblete. Muchas gracias, señora abogada. Gracias a usted. Puede alegar, señor abogado. Gracias, señor presidente.
En representación de la parte querellante de la familia del asesinado senador y profesor universitario don Jaime Guzmán Errázuriz, solicito sea concedida esta extradición, despachados los oficios correspondientes a través de la vía indicada y a la República de México, a los Estados Unidos mexicanos, y al mismo tiempo se pida la detención provisoria de esta persona. Voy a ser muy breve porque ya se ha dicho todo, han alegado el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio del Interior, el partido político al cual él pertenecía. Me corresponde en representación de la familia simplemente desarrollar 4 o 5 ideas. Primero, dejar constancia, yo fui alumno de Jaime Guzmán, por eso he asumido su defensa, y han pasado más de 20 años de todo esto. Es bien difícil, ustedes son todos hombres de derecho, imaginarse una situación más dramática y más brutal, más violenta, que un profesor de derecho saliendo de hacer su clase, donde está con sus alumnos, sea asesinado a mansalva, pero no es un asesinato común en ese sentido, es un asesinato que tuvo una finalidad y tuvo una proyección en el plano terrorista que fue evidente y así ha sido reconocida permanentemente por nuestros tribunales, tanto estamos en el sistema antiguo, tanto de la instancia como los tribunales superiores. Es más, incluso en una resolución reciente respecto de la situación de Villanueva Molina, un condenado en esta causa, donde hay prevención del ministro, los ministros señores Juica y señor Dolmech, en relación a la situación de Villanueva Molina, se hace especial salvedad en los numerales 3 y 7 de esa prevención respecto a que no puede sino considerarse un delito de esa naturaleza el asesinato de Jaime Guzmán, porque en definitiva la prevención discurre sobre otra razón, sobre un problema de participación específica, en ese caso concreto de Villanueva Molina. Aquí la sola presencia de ministerios del interior a lo largo de los años, representados por autoridades de distintos signos políticos, o el propio Consejo de Defensa del Estado, nos demuestran que aquí hay un tema del país y hay un interés institucional en que esta situación se aclare y se termine definitivamente de aclarar. Aquí, después de 26 años, por primera vez, está cerca de nuestros tribunales Escobar Poblete. Por primera vez. Hay 2 personas que se pararon armadas a la espalda de Jaime Guzmán y le dispararon. Esas 2 personas, una de ellas fue detenida en su oportunidad, procesada, condenada, con pena ejecutoriada, y se escapó en un helicóptero de la cárcel de máxima seguridad, que es Palma Salamanca. El otro era Escobar Poblete. Estamos hablando del autor material, del hombre que dispara, pero también del hombre que es capaz de ir arriba de un helicóptero y encabezar la fuga precisamente de sus compañeros frentistas, de Hernández Norambuena, otro de los condenados, y de Palma Salamanca. En consecuencia, si uno empieza a mirar en términos tanto de los sentimientos, de la vida familiar, de aquellos que sufren directamente un crimen como este, como del país, es importante ir cerrando ciertos procesos. Y parte del cierre tiene que ver precisamente con la acción de los tribunales de justicia. Y entonces de ahí deriva la extraordinaria importancia que, de acuerdo a lo que la ley ordena, no otra cosa, aquí no hay ninguna arbitrariedad, no hay ningún abuso, no hay nada, todo lo contrario, son las obligaciones de los estados, es que solicitamos que el Estado de Chile, por la vía que la ley establece, que es esta Corte Suprema, que realice las acciones pertinentes a fin de que los Estados Unidos mexicanos envíen a Chile a esta persona a someterse al imperio de los tribunales. No se pide otra cosa, que tenga su derecho a defensa, como lo ha tenido su ex conviviente Marcela Mardón estos días. Lo que acabamos de escuchar respecto de declaraciones prestadas por ella ha ocurrido hace pocos días atrás, acá en la ciudad de Santiago, con su abogado. Ella ha tenido asistencia legal técnica, Alberto Espinosa, un muy buen abogado, que ha podido hablar con ella antes, durante y después los interrogatorios. Y ella le hace imputaciones directas a Escobar Poblete y circunstanciadas respecto a su participación. Aquí no puede haber ninguna duda que se reúnen todos los requisitos de fondo en relación con aquello que la ley exige y el tratado para que
proceda a la extradición. No hay ninguna duda. Y también los aspectos formales. Solo quiero hacer hincapié en que aquí estamos hablando de una persona que ya el 1 de abril del año 91 tenía un currículum delictual importante. Esto es parte de una operación que se llamó la Operación No a la Impunidad, en que un grupo de personas en democracia, y eso me parece que es extraordinariamente relevante, toman por sí y ante sí el derecho de decidir quién vive y quién muere, y en una especie de actuación suplantatoria de la acción de los tribunales, deciden a quiénes se sanciona y a quiénes no se sanciona. De hecho, esta operación viene inmediatamente después, como les gusta poner estos nombres propagandísticos, de otra que se llamaba Capa y Espada, que tuvo amplia difusión hasta el mes de marzo del año 91, que consistió en un seguimiento en el cual participa también Escobar Poblete a miembros de la Corte Suprema de nuestro país, de la excelentísima Corte Suprema del país. Y esta noticia, tanto que esto provocó que 3 semanas antes o 2 semanas antes del asesinato de Jaime Guzmán, hubiera 1 o 2 reuniones del Pleno de la excelentísima Corte Suprema con el subdirector de Carabineros de esa época, Genaro Ormeño. Todo esto está en los diarios, era 8 columnas en los diarios, en que se entregó la información y entregaron los antecedentes al Pleno respecto de los seguimientos hechos a ministros y a miembros de la Corte Suprema. Particularmente recuerdo al ministro Bañados Cuadra, y hubo sendas declaraciones del Pleno reclamando respecto a la gravedad que significaba que grupos de particulares hicieran actividades de esta naturaleza. Bueno, le habían disparado al general Lee, y con esto no estoy defendiendo a nadie, yo fui opositor completo al gobierno de Pinochet. No, pero no por eso creo que la vía sea que uno pueda andar disparando, andar a los tiros. Le dispararon al general Lee, mataron a un coronel Fontaine de Carabineros, a un matrimonio en Rancagua. En todas esas actividades participa Escobar Poblete, con anterioridad al asesinato de Jaime Guzmán. Posteriormente a eso pueden haber otras cosas, uno no las sabe, pero aparece en el helicóptero, disparando y en un acto de una audacia tremenda, de una capacidad militar impresionante. Se paran sobre la cárcel de máxima seguridad y él, disparando un fusil de guerra, mantiene a raya la Guardia de Gendarmería y obtiene que arranquen en un canasto sus compañeros, entre ellos Palma Salamanca. Después de eso, ¿qué es lo que hay? Hay fotografías de él participando en el secuestro del publicista Oliveto en Brasil. Después de eso, en el año 2002, y por eso se le somete a proceso por el entonces ministro en visita, señor Dolmetsch, en el año 2002, llega la información por parte de Interpol de que se encuentra él con otro frentista en lo que se llama la triple frontera, Brasil, Paraguay, en esa zona, en que lo tenían prácticamente a la vista, según la información del ministro del Interior de la época, señor Insulza. Con ese antecedente se le comunica al ministro en visita y se dicta un auto de procesamiento y se empieza y se acrecienta el seguimiento respecto de él. Siempre se le ha perseguido. En la resolución, en la sentencia definitiva dictada contra Palma Salamanca y Hernández Norambuena, por el ministro señor Pfeiffer, ratificada por la Corte de Apelaciones, hay una descripción pormenorizadísima de lo que es la actuación de Escobar Poblete ya en los albores de esta investigación, hace 23 años atrás. Y finalmente nos encontramos con que este hombre, después de lo de Brasil, se pierde su vista. ¿Dónde lo encontramos? En México, detenido con ocasión de un secuestro en el cual se tiene el acto de grave inhumanidad de amputar un dedo a la víctima. De esa persona estamos hablando. A esta persona lo que se está pidiendo aquí ni siquiera es que se le condene. Aquí va a tener derecho a defensa, va a tener acceso a abogados. Todos queremos que sea así, todos queremos que funcione el Estado de Derecho. En Chile funciona el Estado de Derecho. Y en consecuencia, a esta persona que ha hecho del crimen, como lo demuestran los hechos, un modo de vida, ni más ni menos, a esa persona lo único que estamos pidiendo es que, como se reúnen los requisitos de la ley, del tratado internacional, simplemente se requiere al país donde se encuentra que se le ponga a disposición del nuestro para que aquí, con la debida defensa correspondiente,
enfrente los cargos que se le han formulado. Una última observación. Todos conocemos, casi un tema de cultura general, la debilidad del Estado mexicano y del sistema carcelario mexicano. Yo entiendo que en la cárcel que se encuentra en la actualidad en México es una cárcel que no brinda para ninguna persona, menos para un delincuente como este, mínimas condiciones de seguridad o que aseguren que no se vaya a escapar. Por eso que solicito que se acceda a la petición hecha en ese sentido por el ministro señor Carroza y se requiera su detención, lo que posibilitaría que las autoridades mexicanas, así lo han dicho acá en Chile, puedan trasladarlo a un recinto que asegure condiciones de seguridad más intensivas e impidan el bochorno que significaría que se les escapara en ese país. Por las razones dadas, excelentísima Corte, que solicito se acoja las solicitudes presentadas por el ministro Carroza en su oportunidad. Muchas gracias, señores abogados. Terminada la vista de la causa.